Bien, entonces vamos a empezar. Vamos a hacer la resolución de un primer parcial del semestre 2 2021. Vamos a hacer esta primera pregunta que te pide que determinemos el asentamiento en el centro de la fundación de la figura utilizando los métodos de Schulz y Sharif y Burland y Burbidge. Entonces, acá te da el enunciado. Aquí tenemos todo el enunciado. Estrato muy duro, etc. Y aquí estos son golpes de ensayos SPT. Entonces vamos a la resolución de esto. Aquí está ya dibujado, pasado a este formato. Y tenemos absolutamente todo. Necesitamos, primeramente, vamos a hacer por el método de Schulz y Sharif. Entonces, vamos a hallar el asentamiento inmediato por el método de Schulz y Sharif. Tal cual nos pide el enunciado. Ahí, Schulz y Sharif. Está mal escrito esto. Así era, ¿no? A ver. ¿Cómo así? Ah, está, listo. Entonces, eso es a lo que queremos llegar. Uno que ve así nomás el enunciado dice, pucha, ¿y ahora qué rayos es el método de Schulz y Sharif? Vamos, para ubicarnos un poco, vamos a ir al formulario que se nos brinda. Y el método de Schulz y Sharif nos dice que el asentamiento inmediato va a ser el coeficiente de asentamiento, que eso lo tenemos que hallar, multiplicado por la carga neta, dividido entre el número de golpes equivalente a 60, elevado a la 0,87 multiplicado por 1 más 0,4 del nivel de fundación dividido entre la base. Muy bien, entonces lo primero que necesitamos, la carga neta, lo primero que vamos a hallar. Entonces acá vamos a hallar la carga neta. Entonces vamos a venir acá. ¿Con qué colorcillo? Uno más claro. Entonces vamos a hallar la carga neta como ya habíamos aprendido anteriormente. Sabemos que la carga neta tiene por ecuación la siguiente. Vamos a escribir en formato de ecuación. Entonces la carga neta sabemos que es igual a la carga final, que eso solamente se le pone un Q, en vez de final solamente es un Q, menos la carga efectiva inicial, antes de que exista cualquier cosa de construcción en cuanto a la fundación se refiere. Ahí está. Efectivos. En un inicio es parámetros efectivos. Sin embargo, antes de analizar cualquier cosa tenemos que fijarnos algo importante. El nivel de agua, el nivel freático que te muestra en este perfil, solamente existe un nivel freático. El anterior ejercicio que habíamos realizado existían dos niveles freáticos, uno inicial y otro final. En este caso solamente te está dando un nivel freático, como vemos acá. Eso quiere decir que ese nivel freático no cambia por mucho que exista un cambio en la excavación, que se ha excavado y se ha construido una zapata. Este nivel freático se va a mantener ahí. Charlando un poco con el ingeniero, me dijo que este es el escenario más desfavorable, en el que no cambie el nivel freático. Es el más desfavorable en cuanto a carga se refiere. Así que este de acá se refiere a que es nivel inicial y nivel final. Y aquí hay que ver algo importante con respecto a ese temita. Sabemos que lo efectivo, vamos a insertar acá ecuación para que se vea uniforme. Lo efectivo va a ser igual al total menos la presión de poros,
en este caso presión de poros final, ¿no? La presión de poros final. Y el otro que vendría siendo el Q' inicial va a ser igual al Q inicial en parámetros totales. Q inicial menos la presión de poros inicial. Ahora, a su vez, sabemos que la presión de poros en general va a ser igual al gamma del agua multiplicado por la altura piezométrica. Altura piezométrica tanto inicial como final. Entonces, vamos a pasar a analizar esa parte acá. Altura piezométrica inicial y final. Si acá tenemos que no existe un cambio en el nivel del agua, en el nivel freático, si nosotros introducimos un piezómetro hasta el nivel de fundación, inicialmente estaría subiendo el agua hasta acá, antes de que exista cualquier construcción, excavación incluso, antes de que excavemos el terreno para construir la zapata, antes de todo, si metemos un piezómetro, nos está diciendo que el agüita va a subir hasta el nivel freático, hasta acá, hasta el nivel freático inicial, hasta esa altura. Entonces, esta H inicial, que está acá, vendría siendo que eleva 2 metros. Perfecto. El inicial es 2 metros. Si una vez que excavamos, volvemos a meter un piezómetro a nivel de fundación, si una vez que excavamos y construimos la zapata, metemos otra vez ese piezómetro, por esto de acá, que solamente hay un nivel, que quiere decir que es igual al final inicial, el agüita se va a elevar hasta ese mismo nivel, ya que ambos son lo mismo. No va a haber un cambio de la altura piezométrica. Entonces, la altura piezométrica final va a ser 2 metros. Por ende, la inicial, la piezométrica inicial, piezométrica, va a ser igual a la piezométrica final. Y eso le podemos llamar altura piezométrica tal cual, porque son iguales. Entonces, si nosotros hacemos esa analogía acá, si nosotros reemplazamos tal cual esto en esta ecuación, vamos a observar que la carga neta va a ser igual a Q'. Q' es Q menos la presión de poros final, menos el Q inicial total, menos la presión de poros inicial. Sabemos a su vez que la presión de poros es el gamma del agua, que eso no va a cambiar en ninguna circunstancia, multiplicado por la altura piezométrica. Este final pues será por la altura piezométrica final, que como habíamos visto acá, va a ser igual. Ambos van a ser igual. Por lo tanto, esto se quedaría como altura piezométrica tal cual, menos la carga total inicial, más, este que está con menos se convierte en más, gamma, la presión de poros inicial, que va a ser el gamma del agua, por la altura piezométrica inicial, que como son lo mismo, pues ahí está. Entonces vemos que esto se está yendo con este de acá. En conclusión, nosotros vamos a poder tener lo siguiente. Que el caudal, la carga neta va a ser igual a el total, que aquí está quedando, total menos el total inicial. Esto es una conclusión importante para no estar perdiendo tiempo en el examen, ¿no? Entonces, inicialmente, la carga neta se la trabaja con parámetros efectivos, ¿no ve? Que es el total menos la presión de poros. Sin embargo, cuando no existe una variación en la altura piezométrica, como estamos viendo acá, en el nivel freático no va a cambiar tanto inicial como finalmente, haciendo estos reemplazos vemos que estos dos términos se van a simplificar. La presión de poros prácticamente.
Y gracias a eso vemos que podemos trabajar con parámetros totales. La carga neta ya no va a ser efectivos. No va a ser Q final efectivo menos el Q inicial efectivo. Si es que nuestro nivel freático se mantiene tanto en condiciones iniciales como en finales, vamos a tener que la carga neta va a ser igual a la carga total final menos la carga total inicial. Parámetros totales. Eso quiere decir que no vamos a perder el tiempo calculando la presión de poros, ¿no? Así que si este nivel no cambia, ya sabemos que podemos utilizar parámetros totales. Sabiendo eso, entonces vamos a empezar con el análisis de carga neta. Vamos con las condiciones iniciales. Entonces venimos acá un poquitín para que se vea bonito. Condiciones iniciales. Entonces, como te había dicho anteriormente, las condiciones iniciales es que nos olvidemos de todo lo que esté construido ahí, incluso la excavación, antes de que exista cualquier cosa. Antes de que exista cualquier cosa, aquí vemos que existe un estrato de arena por encima del nivel de fundación. Entonces, el estrato de arena que tiene 2 metros. Por lo tanto, observamos que la carga total, que ya vamos a trabajar, podemos trabajar únicamente con el total. Sabemos que el Q inicial, digámosle así, va a ser la sumatoria de los gamas de cada estrato multiplicado por su altura de estrato. En este caso solamente tenemos un estrato de 2 metros con un gamma de 20. Por lo tanto, el total sería igual a el gamma, que es 20, multiplicado por su altura de estrato, que va a ser 2. Entonces el Q inicial va a ser 40 kilopascales. Y listo. Entonces vamos con las condiciones finales. Vamos a copiar esto. Mi dislexia. Finales. Perfecto, entonces habíamos visto que ahorita no estamos calculando presión de poros porque no nos sirve. Entonces el Q final va a ser la sumatoria de todas las fuerzas actuantes dividido entre el área que se está actuando. Las fuerzas, veamos. Para empezar tenemos una fuerza, una carga puntual que le llega de la columna a la zapata. En segundo lugar tenemos la fuerza que está ejerciendo el peso de nuestra fundación, el peso del concreto de nuestra fundación. Entonces, a ver si mi pulso me lo permite para hacer un poquitito más rápido. Ahí está. Entonces, todo este peso tiene una fuerza resultante. Y el peso no es nada más y nada menos que multiplicar el gamma del concreto, que en este caso sí te da como dato, veamos en el examen, 24 kilonewtons por metro cúbico. Entonces sería 24 kilonewtons por metro cúbico. Eso te da. Entonces, nada más que multiplicar este peso por el volumen que tiene esta zapata. Y en segundo lugar, vemos que va a existir un peso del suelo, porque esto no es que esté hueco. Por encima de esta zapata hay el suelo que está de relleno, que en este caso, es el mismo que la arena de 20, ¿no? Es el mismo. Entonces aquí vamos a tener suelito que está rellenando ese espacio de la zapata. Muy bien. Entonces tenemos esas tres fuerzas. La fuerza que le llega a la zapata de la columna. Tenemos la fuerza que ejerce el peso de el concreto de nuestra zapata y el suelo que está por encima de esa zapata.
Entonces vamos a empezar a analizar esas fuercitas acá. Para empezar, como acabamos de decir, tenemos un peso, mejor dicho, aquí, una carga P de 1225 kilonewtons. Primero. Segundo, vamos a tener el del concreto, el peso del concreto. Entonces aquí le pondremos el peso del concreto que va a ser igual a, habíamos visto que va a ser el peso específico del concreto, que es 24 multiplicado por el volumen que ocupa esa zapata. Entonces acá vamos a poder hallar el volumen multiplicando el área, que ya sabemos que esta zapata va a tener una sección así. Algo así, digamos. A ver si me sale. Un poquito más chiquito esto. Ahí. Más aquí. Ahí está. Entonces, ya sabemos que es multiplicar el área por su espesor. Y es una zapata cuadrada de 3.5 metros. Entonces, simplemente vamos a multiplicar el área de 3.5 por 3.5 multiplicado por su alturita de 0,5. Entonces, eso vamos a hacer acá. Primera área, primer volumen a considerar, va a ser el 3.5 por el 3.5, el área que está vista de planta, multiplicado por el 0,5, que va a ser su elevación, más la columnita la zapata, que va a tener una sección de 0,4 por 0,4. Y la altura acá, vamos a observar, este nivel de fundación tiene 2 metros. Y aquí esta alturita tiene 0,5. Por lo tanto, esos 2 metros menos este 0,5 va a ser toda esta alturita. La alturita de esta columnita va a ser 1.5. Entonces, el 0,4, que va a ser la sección transversal, por 0,4, multiplicado por su altura de 1.5. Entonces, el peso de nuestra zapata va a ser igual a 24 por 3.5 por 3.5 por 0,5, más el 0,4 por el 0,4 por 1.5. Entonces aquí nos da un peso de 152.76. Vamos a verificar. Sí, efectivamente. A ver si mi tarea está bien. Listo. 152.76 kilonewtons. Perfecto. Ahora nos toca el peso del suelo. Entonces, ese peso de suelo va a ser lo siguiente. Tenemos que hallar el volumen de todo el suelo que está rellenando esta zapata y multiplicarlo por su peso específico. Entonces, el volumen. Sabemos que el suelo está por todo este lado. Está rellenando todo esto, como habíamos visto anteriormente. Todo esto que está rellenándose es suelito. Es esa arena, precisamente. Uy, uy. No me enseño a pintar en kinder. Ahí. Bueno, para hacerlo rápido, no perder mucho tiempo. En fin, va a ser esa área multiplicado por esta altura. Va a ser el volumen del suelo que está ocupando todo este campo. Y ese volumen lo vamos a multiplicar por el peso específico de ese suelo. Entonces, el área va a estar dado por esta base por altura, 3.5 por 3.5. Ese es el área total, pero necesitamos solo este borde, este que está aquí pintado. Entonces sería ese 3.5 por 3.5 menos el centro. Y el área transversal de esta columna es 0,4 por 0,4. Eso lo vamos a multiplicar por el ancho, bueno, la altura, esta alturita, que va a ser de 1.5, ¿verdad? Habíamos visto que esta altura es 1.5. Y eso va a estar multiplicado, ese volumen, por este peso específico. Entonces, allá vamos a hacer eso.
El peso específico es de 20. Si me permite mi OneNote. Ahora sí. Entonces el peso específico es de 20 y tenemos que multiplicar por el volumen. Habíamos visto que va a ser el área transversal, que es 3,5 por 3,5, menos el área de la columna, que es 0,4 por 0,4, por la altura, que va a ser 1,5. De aquí tenemos el peso del suelo. Veamos cuánto es. 20 por 3,5 por 3,5 menos 0,4 por 0,4. Y eso estará multiplicado por la altura de 1,5. Entonces nos da un peso de suelo de 362,7. 362,7 kilonewtons que ejerce el peso del suelo. Ya tenemos todas las fuerzas actuantes. El área es simplemente el área en el que actúa. ¿Qué área va a ser? Pues el área no está tal cual. O sea, esta es vista de planta, vista desde arriba. El área en el que va a actuar esa fuerza va a ser esta de aquí abajo. La de aquí abajo, no la de arriba. Esta área es la que va a sentir todo ese peso. Por lo tanto, esa área no es nada más y nada menos que esto. Todo esto. Todo esto, porque estamos viéndolo desde abajo. Esta parte es la que va a sentir todo el peso que está soportando nuestra zapata. Esta parte, vista desde abajo. Entonces esa área va a estar dado por la base por la altura. 3,5 por 3,5. Esa va a ser nuestra base. Entonces ya podemos hallar lo que viene siendo Q total. Q final va a ser igual a 1225 más 1500, 152,76 más 362,7. Todo estará dividido entre el área 3,5 por 3,5. Entonces la carga final va a ser 1225 más 152,76 más 362,7 dividido entre 3,5 por 3,5. Entonces el Q final está dado por 142,08. Ahí. 142,08 kilopascales. Ya tenemos el Q inicial, Q final, por lo tanto podemos hallar lo que ya viene siendo la carga neta, que va a ser la resta de ambos. Final, 142,08, menos el inicial, que va a ser 40. Por lo tanto, la carga neta que está sintiendo el suelo va a ser 102,08 kilopascales. El primer resultado más importante. Vamos a ver. ¿Dónde estaba ese colorcito? Ay, bueno, se fue al diablo de nuevo. Creo que debería cambiar el OneNote. Estuve viendo el Open Board, pero todavía tengo algunas dudillas de cómo usar. Voy a estar viéndolo. Entonces, este resultado es el que más nos interesa para poder calcular asentamientos, ya sea asentamientos por consolidación o asentamientos inmediatos, da igual, es súper importante la carga neta. Genial, entonces ya tenemos de nuestra ecuación de Schultz y Sharif lo primero, carga neta. Muy bien, ¿qué necesitamos? Vayamos por pasos. Tenemos la carga neta, esto ya check. El coeficiente de asentamiento. Ese coeficiente de asentamiento tenemos que sacarlo de acá. Aquí dice, determinación del asentamiento de la fundación a partir de los resultados de SPT. Entonces aquí podemos sacar, aquí dice el logaritmo del coeficiente de asentamiento, S, y esos factores de reducción
para h sobre b mayor a 2, es menor a 2, mejor dicho, y este h sobre b mayor o igual a 2. Entonces, ¿qué necesitamos? El primer parámetro importante para poder determinar cuál usar es h sobre b. H, ¿qué va a ser h para empezar? ¿Qué es h? Es la altura de influencia, que para Schultz y Sharif, ese h va a ser igual a 2 veces la base. Este criterio de altura de influencia es bastante aceptado, es muy utilizado, así que esté totalmente válido. Entonces, este h va a ser nuestra altura de influencia. Si nosotros reemplazamos h o b, va a ser 2 por 3.5, va a ser 7. 7, pero contado a partir del nivel de fundación. 7, a partir del nivel de fundación. Por lo tanto, esa altura de influencia va a estar dada desde acá. Vamos a bajar 7, que va a ser 7 más 2 hasta el 9. Hasta ahí va a ser nuestra altura de influencia. Ahí. Entonces acá ya podemos decir que este va a ser nuestro h, que es igual a 7 metros, altura de influencia, porque está dada por este criterio, 2 veces por la base, que va a ser 3.5. Entonces ya tenemos aquí, ¿qué quiere decir eso? Vamos a ver qué quiere decir aquello. Cuando nosotros hallamos los esfuerzos efectivos, había dicho que los esfuerzos efectivos, el incremento de esfuerzos efectivos es, no sé si está por acá, no es este debe ser, este de acá. El incremento de esfuerzos efectivos, que realmente no sé si debería llamarse incremento, yo diría decremento prácticamente, porque el esfuerzo efectivo va a ir decreciendo conforme va bajando en el estrato, ¿no ve? O sea, en todo este perfil va haciéndose menor cada vez. Y se va a hacer menor tal que empiece a dejar de sentirse en algún momento. Esa carga va a dejar de sentirse en el suelo. Va a llegar un punto en el que se va a hacer cero. Esa es la altura de influencia, donde el suelo deja de sentir con importancia ese efecto de los esfuerzos. Entonces, una buena aproximación viene siendo h igual a 2 veces la base, que en este caso es 7. Es una buena aproximación. Vamos a ver que en el método de Burland y Burbidge es otro criterio el que utilizan, que también es válido. Es válido todo esto porque son métodos que han sido determinados de forma muy empírica. Mecánica de suelos en general es de forma muy empírica, sobre todo rocas. Son puros ensayos empíricos y no se tiene un comportamiento así que digas, esto sigue sí o sí, no es tanto así. Esto ya, o sea, toda esta teoría sale de muchas investigaciones, muchos ensayos a diferentes tipos de suelo. Por eso es que podemos decir estas asunciones de forma empírica. Muy bien, entonces hemos hallado la altura de influencia. Eso es lo que significa, a partir de aquí abajo, porque este de acá en el examen te dice que es un estrato muy duro. Quiere decir que a partir de este estrato va a dejar de asentarse. A partir de este estrato no se va a asentar ni madres, por mucho que le aumentes carga, no se va a asentar para nada, no va a sentir ni un poquito el asentamiento. En cambio, todo esto de arriba, toda esta arena que está aquí arriba, sí se va a asentar. Y esa altura de influencia es justamente todo ese estrato de arena que se va a asentar. Y esos asentamientos se dan por efecto de los esfuerzos efectivos en cada punto. Entonces va a llegar a un punto en el que va a dejar de asentarse incluso la arena, que ya no va a sentir. Como vemos acá,
en el ejercicio que habíamos hecho la anterior vez. Mientras menos esfuerzo sienta, menos asentamiento va a tener. En este punto ya el asentamiento será muy pequeño. En este otro punto un poquito más grande, pero va a seguir siendo pequeño. En cambio aquí el asentamiento es grande, es muy considerable. Eso es lo que quiere decir la altura de influencia. Por lo tanto, y en forma resumida, es que para saber hasta dónde calcular tu asentamiento, es dos cosas. O te da el estrato duro, o tienes que utilizar el criterio, ya sea del 2 veces B, o el de Burlandi-Burbidge. ¿Cuál usar? Pues el que te salga menor. Digamos que este 2 veces B aquí, digamos que era, qué sé yo, 6 metros de fundación. Si ese 2 veces B te sale mayor a lo que viene siendo el estrato incompresible, si ese 12, digamos, aquí es 10, si te sale más abajo, ¿cuál vas a tomar? Pues el 10, esa altura de asentamiento, hasta este punto. Porque si este te sale más abajo, no tiene sentido que analices más abajo de un estrato incompresible. Pero en este caso nos va a salir más arriba. Por lo tanto, el estrato incompresible, el área de influencia, viene siendo 7 metros por debajo de la fundación, del nivel de fundación, ¿no? Por ende, esto te quiere decir que tienes que calcular únicamente hasta el nivel 9. Ya a partir de aquí abajo no vale la pena calcular, ¿sí? Y aquí, en este método de Schultz y Sharif, ya lo mete, digamos, en su método. Ya está inmerso en el método esta altura de influencia. Por eso es importante también encontrarlo. Entonces, aquí tenemos H sobre B. Que pues eso va a ser 2, ¿no? Pues se nota, si H es 2 veces B, H sobre B pues será obvio. Entonces vamos a ver, altura de influencia. Para empezar, lo que acabamos de hacer, ¿no? Tomando el criterio de H igual a 2 veces B, vamos a tener que H va a ser igual a 2 por 3.5 y eso es nada más y nada menos que 7 metros. Perfecto. Una vez teniendo el área de influencia, vamos a poder encontrar el coeficiente de asentamiento. Coeficiente de asentamiento. El primer criterio que tenemos que observar es el de H sobre B. H nos ha salido que es 7, la base es 3.5. Obviamente te va a salir 2. 2, ahí está. En este caso, no siempre. Entonces, si te dice que HB es mayor o igual a 2, tienes que utilizar la gráfica. La gráfica, nunca me ha gustado usar gráficas, pero bueno, ya me acostumbré con suelos. Vamos a hacer ciertas mediciones. Esto no es así nomás. Estas grafiquitas hay que tratarlas de forma especial. Lo mismo es para suelos 1. Entonces, vamos a hacer ciertas mediciones. Vamos a usar un ratito de acá. Y vamos a sacar para empezar esta regla. Vamos a necesitar hacer mediciones. ¿Qué te pide acá? Bueno, en esta parte de las abscisas te dice que va a ser el logaritmo del ancho. Te dice el logaritmo, pero realmente es el ancho. Esta parte no está, así que digas a rajatabla en B. No olvides de este logaritmo un rato de acá. En este sí vamos a considerar la escala logarítmica. Aquí no tanto, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro B? Nuestro B es 3.5. Vamos a ubicar ese B acá. Aquí es 3.5. Vamos a ver de acercar un poquito esto para ser más exactos. Entonces el 3.5 estará por acá. No, muy allá. Muy allá. Ahí está. Ese es el 3.5. Entonces de ese 3.5 tenemos que elevarnos. Vamos a elevar este 3.5 ¿hasta cuál? ¿Hasta qué gráfica? Aquí te da otros criterios. L sobre B, L sobre B, de 100, de 5, de 2, de 1.
etc. Entonces, venimos, ¿cuál es L sobre B? B y L son lo mismo. Por lo tanto, el otro criterio que hay que observar es L sobre B. Es lo mismo, es una zapata cuadrada. Por lo tanto, L sobre B va a ser igual a 1. Entonces acá tenemos que subir con la grafiquita hasta L sobre B, que es esta recta. Vamos a hacer eso. Entonces vamos a darle la vuelta a la regla. Ahí, a ver que esté lo más recta posible. Un poquitín más aquí. Ahí está. Listo, entonces vamos a subir de acá hasta el L sobre B igual a 1. Veamos. Ahí está. Y pues bueno, vamos a ver esta vaina. Lo más horizontal posible. Ahí está. A ver. Un pelín más para que salga exactito. Entonces, en el examen, llévense una regla muy buena. Hay unas reglas que te miden el milímetro, la mitad de un milímetro te miden esas reglas. Es difícil encontrar, yo me compré, pero es difícil encontrar. Llévense esas para ser bien exactos, bien precisos. No le veo muy recto, que sé que digas qué bruto, qué recto, pero bueno, ahí está. Entonces, es simplemente subir hasta chocar con el L sobre B que corresponde. Si tuviésemos un L sobre B de 3, que no entra en esta escala, digamos está entre el 2 y el 5, pues hay que hacer una interpolación, ¿no? Hallamos para el 2 y hallamos para el 5. Entonces vamos a tener valores de para el 2 y para el 5. Y vamos a interpolar entre esos dos. Entre el 2 y el 5 estará el 3 que necesitamos, ¿no? Es una interpolación lineal. Quizá hagamos un ejercicio de eso, no estoy segura si por aquí hay, pero es simple interpolación lineal. Entonces, en este caso, tenemos esto de acá, pero este de acá ya tenemos el valor, tenemos ya directamente el valor, pero es un poco difícil de verlo, ¿no? Como es en escala logarítmica, complicado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer, a ver, mediciones para hacer una regla de 3. Vamos a que esté exacto esto. Ahí. Entonces vamos a medir, por eso precisamente me vine acá. Vamos a medir lo siguiente, y esto déjenme verificar. ¿Ok? Vamos a medir esto de acá. Desde acá, desde el 0,1 que tenemos acá, vamos a medir hasta este 1. Vamos a ver, tratar de ser lo más exactos posible. Aquí mide 4.123, 4.3. Esto puede variar, puede variar. Ahorita estoy haciendo con una regla virtual y esto puede variar con las reglas reales, digamos. De hecho, me varía aquí, me sale diferente. 3.05 me sale con regla manual. Pero bueno, haciendo esa relación, o sea, es simplemente una regla de 3. Tiene que tener la misma relación. O sea, si van a medir, midan con la misma regla. Eso sí, es clave. Entonces, esta partecita del 0,1 al 1 hasta el 1, hasta acá estamos midiendo. Entonces, del 0,1, esto lo vamos a anotar ahorita por ahora, para anotaciones nomás. Nos ha salido que va a ser 4,3 centímetros. Perfecto. Ahora vamos a medir desde la base hasta nuestra línea, hasta la que acabamos de hallar. Entonces vamos a tener
que del 1 al 0,1. Entonces, desde nuestra línea, que es lo que queremos hallar, ese x le vamos a llamar hasta el 0,1, es 3.6 centímetros. Entonces, 3.5.6, sí, 3.6. Entonces, ya tenemos esas dos distancias. Vamos a hacer una regla de 3 simple. ¿Qué es más? Podemos llevarlo esto acá. Entonces, habíamos visto que esta parte está en escala logarítmica, ¿no ve? Esta de acá. El eje de las abscisas está en escala logarítmica. Por lo tanto, para acomodarlo, vamos a acomodarlo en escala logarítmica, logaritmo. ¿De qué? De esta parte, ¿no ve? Teníamos esta parte. De toda esta distancia, que medía 4.3, ¿pero de qué a qué? Del 1 al 0,1. Entonces hay que restar el mayor menos el menor, obviamente. Entonces, logaritmo de 1 menos el logaritmo de 0,1. Eso tenía una distancia de 4.8, era, ¿no? 4.3 centímetros. Ahora, desde donde queremos hallar hasta el 0,1 tiene una distancia de 3.6, pero en escala logarítmica, por lo tanto sería este mayor menos el menor en escala logarítmica va a ser igual al 3.6. ¿Qué quiero decir? Que va a ser el logaritmo de ese x que queremos hallar menos el logaritmo de 0,1. Y eso tiene una distancia de 3.6 centímetros. De aquí vamos a hacer la regla de 3 simple, que conocemos y esto lo vemos desde toda la vida, ¿no ve? Este por este dividido entre este. Va a ser entonces el 3.6 multiplicado por el logaritmo de 1 menos el logaritmo de 0,1, este por este dividido entre este, dividido entre el 4.3. Y eso está siendo igual a esto de acá, al logaritmo de x menos el logaritmo de 0,1. Por lo tanto, el logaritmo de x va a ser a todo esto, vamos a ver de copiar esto así directo. Todo esto se mantiene y este logaritmo de 0,1 que estaba restando va a pasar a sumar, más logaritmo del 0,1. Perfecto. Entonces hay que despejar x de ahí. Y x de ahí es simplemente con un antilogaritmo, que es igual a 10 elevado a la todo esto, ¿no ve? Este por este, ya saben, eso ya sabemos desde el colegio, ¿no? Así que 3.6 multiplicado por el logaritmo de 1, que eso es 1 realmente, menos, o bueno, no es 1, no es 1, el logaritmo de 10 sería 1. Esto debe ser menos 1, algo así, no me acuerdo. Logaritmo de 0,1. Ah, y ojo, esto está multiplicando todo, ¿no? El 3.6 está multiplicando todo. Falta un paréntesis. Dividido entre 4.3. Y eso va a ser más el logaritmo de 0,1. A ver, 3.6, logaritmo de 1 menos 0,1, bla, 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 bla. 0,60 y... Ah, ¿ven? Sale exactamente igual. Entonces, este x para nosotros va a ser s. Es más, será que le escriba s directamente. Que este s que estamos aquí queriendo hallar, este es el coeficiente de asentamiento. Este s que es lo mismo que este x que habíamos anotado acá. Ya tenemos ese s. Si nosotros despejamos acá, como estamos viendo, en vez de x le vamos a poner s, aquí vamos a ponerle x, igual a 0,69. Y eso es simplemente el coeficiente de asentamiento. Ahí está. Otro resultado importante. Perfecto. Ya tenemos entonces que tenemos, vamos a nuestra
ecuación. Tenemos carga neta, tenemos el coeficiente de asentamiento, necesitamos el número de golpes equivalente a 60 corregidos, ¿no? Por el ensayo SPT. Entonces aquí, en el enunciado nos dan esos datos de cuántos golpes se ha necesitado para hacer ese ensayo en cada estrato que está acá. Acá ha necesitado 12 golpes, que en los ensayos SPT lo vamos a ver más a detalle para la parte del segundo parcial. Todo el temario del segundo parcial es exploración del subsuelo y ahí entra los ensayos SPT, ensayos CPT, carga de placa, etcétera, etcétera, etcétera. Por ahora no sabemos mucho de ello, pero necesitamos hallar ese N equivalente, ¿ya? Ese N equivalente se lo va a hallar de la siguiente forma. Veamos. Aquí vamos a ver primeramente la distancia que existe entre punto y punto. Vamos a observar esa distancia. De aquí hasta aquí tenemos ¿cuánto? Vamos a ver. Muy bien. Estamos viendo que este está a la altura de esto de acá. Y esto es 1.5. Y tenemos que bajar hasta el 3. Del 1.5 al 3 hay una distancia de 1,5. Desde acá hasta acá estamos bajando del 3 al 4.5. Eso se nota claro en el examen. Clarísimo, porque está a escalita, ¿no? Es cuadriculadito. No hay lugar a duda. Ay. Entonces viene del 3 al 4.5, otra distancia de 1.5. De aquí hasta aquí vamos a tener una distancia de ¿cuánto? De 4.5 estamos bajando al 7.5. Aquí hay una distancia de 3. Efectivamente, de 3. Y del 7.5 estamos bajando hasta el 9. 7.5 al 9 es otro 1.5. Entonces, el área de influencia que va a tener cada puntito, porque estos golpes, este estudio, estos golpes que se dan van a tener un área de influencia para cada puntito, que va a ser la mitad de ese estratito. Es decir, que entre este y este, 1.5 al 0.75, digamos que estará acá. Va a ser a la mitad de esa distancia. Ay, si esto me lo permite. Por favor, ahí está. A la mitad de esta distancia va a ser el área de influencia de este n igual a 12. Ahorita lo vamos a ver mejor. De acá a acá también va a haber 1.5. Ahorita lo vamos a ver mejorcito. De acá a acá, del 3 hasta acá va a ser una distancia de 1.5. Estamos aquí viendo a ojo nomás. 1.5, ¿no? A la mitad. Aquí también lo propio, a la mitad. Ahí está la mitad. Ahí más o menos. Listo. Entonces, cada golpe que se da, de estos 12 golpes, etcétera, etcétera, como les digo, tiene su área de influencia. Vamos a tomar un ejemplo, este 6. Que aquí vamos a agarrar esto así, le vamos a hacer otra línea acá, para cada uno. Ya a mano alzada nomás porque ya me aburre. Entonces, este número de golpes, 16, digamos, va a tener, desde su nivel, desde donde se ha hecho el ensayo, hasta acá va a tener un área de influencia. Toda esta parte, todo este estratito, va a estar influenciado por este N16. Y de este nivel para abajo también. Todo esto va a tener su influencia, el número de golpes igual 16, ¿no? Es como que para toda esta altura te sirve perfectamente el número de golpes igual 16. O sea, el resultado que saques de aquí es representativo para toda esa área de influencia. Es así como se llama. Entonces, eso es lo que hay que observar ahora.
vemos que está a la mitad. Por lo tanto, de aquí para acá, 1.5 entre 2 va a ser 0.75. Lo propio de aquí para acá, 0.75. Lo mismo de aquí, 1.5 entre 2, 0.75. Aquí también, 0.75. De acá ya son 3 metros, por lo tanto 3 entre 2 será 1.5. 1,5, 1,5. De aquí nuevamente es 1.5, por lo tanto entre 2, 0.75 y 0,75. Entonces hay que observar esas distancias. Aquí, esta parte es importante, porque lo que vamos a necesitar ahora y lo que más nos va a interesar es analizar el suelo que está por debajo del nivel de fundación. Todo lo que está arriba del nivel de fundación a nosotros no nos va a interesar. Entonces nos interesa saber esta distancia nomás, que va a tener el área de influencia del n igual a 12, ¿no ve? Esta partecita tiene la influencia de n igual a 12, que es más, vamos a ver si se marca bien con esto. Sí, se marca bien. Toda esta parte está influenciada por el número de golpes que han sido dados en 12 golpes. Toda esa parte, pero a nosotros nos interesa analizar únicamente lo que está por debajo del nivel de fundación, esta parte. Esa distancia es la que nos interesa, no lo demás, no nos importa lo demás. Entonces hay que analizar muy bien esa distancia, hay que observarla muy bien y pues veamos bien cómo es esto. Hay que pensarlo, o sea, esta parte sí hay que pensarlo un poquito. Vamos a observar, voy a ver mis apuntes, que la verdad no me acuerdo. Muy bien. Este número de golpes se ha dado en esta parte que es 1.5, ¿verdad? Es decir, que esta alturita está acá. Ahí. Esa alturita es esta. Bueno, voy a tener que cerrar, reiniciar esta vaina un cachito, por favor. Qué molestos. Siempre digo eso. Voy a aprender a usar otro. Entonces, esta partecita vemos que es 0,5, ¿no ve? Justo porque este n igual a 12 está justamente a la altura que se ha hecho la zapata, y eso lo podemos observar bien acá, a la misma alturita. Entonces, eso hasta el nivel de fundación viene siendo 0,5. 0,5. Esta altura total es de 0,75. Toda esta altura total. Y acabamos de ver que esta alturita es de 0,5. Por lo tanto, el 0,75 menos el 0,5, que es todo esto que es más clarito, esta parte sería 0,75, que va a ser todo, menos el 0,5, que va a estar por encima del nivel de fundación. Entonces esa distancia va a ser 0,25. Esta es la que nos importa acá, esta de ahí, esa de esa área de influencia. Muy bien, ¿dónde entra eso? Eso va a entrar para analizar el número de golpes equivalente. Vamos a ver esto del ensayo SPT. Esto del ensayo de SPT. Entonces, para hallar el número de golpes equivalente, lo que vamos a hacer es multiplicar el número de golpes que tenemos por el área de influencia que tiene, toda esa distancia de influencia. Entonces, empecemos. Este número de golpes 12 va a tener una altura de influencia de 0,25, porque nos interesa únicamente lo que está por debajo del nivel de fundación. Entonces, ese 12 por esa su alturita de 0,25. 12 por la alturita que le corresponde, 0,25, más
siguiente es el 15. Entonces van a ser 15, va a tener una altura de, para empezar aquí arriba, 0,75 y 0,75. Sumados ambos nos dan 1,5. Entonces el 15 por su altura de influencia, que va a ser 1,5. Más, venimos al 16. El 16 tiene una altura por encima de 0,75 y por debajo de 1,5. Entonces veamos 1,5 más 0,75 nos da 2,25, ¿no? Entonces toda esta altura es de 2,25. Entonces sería 16 por su altura de influencia, 2,25. Más 17 por 1,5 que tiene arriba y un 0,75 que tiene por debajo. 2,25 también. Entonces aquí sería 17 por 2,25 también. Más, por último, vamos a tener un número de golpes igual a 14. Y eso va a tener una altura de influencia de esto de aquí nomás. Porque a partir de aquí para abajo no les interesa tampoco. Porque aquí ya no se va a asentar. La altura de influencia del asentamiento es de 7 metros que acabamos de ver. Entonces de aquí para abajo no nos importa. Va a ser el 14 por esta alturita que está ahí arriba, 0,75. Entonces 14 por 0,75. Y eso va a estar dividido entre la altura total. La altura total. Y aquí es un buen punto para ver si hemos hecho bien todo esto. ¿Ok? Vamos a ver, la altura total es todas las sumatorias de todas estas de acá. Entonces vamos a ver acá cómo podemos saber si hemos hecho bien. Para empezar tenemos un 0,025, ¿no ve? Más habíamos visto que el 15 tiene 1,5. Más el 16 tiene 2,25. Más el 17 tenía 2,25. Más el 14 tiene 0,75. Eso nos da 7. ¿Cómo saber que hemos hecho bien? Porque nos tiene que dar igual a la altura de influencia, 7. Tiene que ser lo mismo, porque estamos viendo que llegamos hasta la altura de influencia nomás, 7. Entonces, como son lo mismo, es que este de acá está bien hecho. Y si quieren arriesgarse y no perder mucho tiempo, confían mucho en que lo hacen bien, después de haber practicado mucho, le anotan directamente la altura de influencia 7, directo. Pero la suma de ambos, o sea, todos estos, tiene que darte 7. Sobre todo aquí es bien propenso a uno a equivocarse. De verdad, a mí me cuesta todavía analizar esta partecita. Entonces, para saber si he hecho bien esto, es que prefiero sumar y ver si sale bien esto. Pero uno que confía mucho en sus conocimientos puede anotarle directamente la altura de influencia, no hay problema. Entonces, el n equivalente a 60 va a ser igual a, habíamos visto, acá, 12 por 0,25 más 15 por 1,5 más 16 por 2,25 más 17 por 2,25 más 14 por 0,75 dividido entre 7. Eso nos da un n de 15,75. Está bien hecho, gracias a Dios. 15,75 golpes. Ese es el corregido. Bueno, no sé si decirle corregido. Es el equivalente en realidad. Porque el corregido, para corregir el número de golpes de un ensayo SPT, tienes que tener en cuenta un montón de cosas, que ya lo vamos a ver. Este vendría siendo como el número de golpes equivalente. Entonces, este es otro resultado importante. Uy, vamos a agrandar esto. Otro resultado importante que va a entrar a nuestra ecuación. Muy bien, entonces ya tenemos el número de golpes, tenemos el ancho de fundación y tenemos la profundidad de fundación. Genial, entonces ya podemos reemplazar en la ecuación. Vamos a hacer un corte acá. Vamos a llevarnos esta ecuación. Entonces venimos aquí y ahora sí. Con el asentamiento. Por fin.
y el asentamiento está dado por esa ecuacioncita. Tenemos absolutamente todo. Entonces el asentamiento inmediato va a estar dado por S, que habíamos visto, que es 0,69, por la carga neta, que tenemos acá, 102.08, dividido entre el número de golpes equivalente, 1575, a la 0,87 por 1 más el 0,4 por la profundidad de fundación, que va a ser 2 metros, ¿no ve? Hasta acá, hasta donde está nuestra fundación. Entre la base de nuestra fundación, que va a ser 3.5. En fin, vamos a ver. 0,69 por 102.08 entre 15.75 elevado a la 0,87 por 1 más 0,4 por. Hemos visto la profundidad de fundación dividido entre el ancho, 3.5. Y eso nos da un asentamiento de 5.2 milímetros. Esto nos da en milímetros. 5,2 milímetros. Entonces eso podemos decir, va a ser 5 milímetros, madre. Y voilà. Yo suelo usar este color para resultados. Y ahí está. Eso con respecto al asentamiento inmediato, es el que ni bien pones tu fundación, ¡pam!, eso se va a asentar. O sea, si suponemos que la fundación se va a construir de un instante al otro, ¿no? O sea, ¡pum!, aparece fundación y se asienta de inmediato el suelo. Entonces ese asentamiento inmediato va a ser 5 milímetros, dicen, 5 milímetros. Metros, ya, eso ya es rarísimo, milímetros. Se va a asentar bien poquitito. Entonces, eso en condiciones inmediatas, para el método de Schulz y Sharif. Para el método de Burland y Burbidge, que te pide también, vamos a hacer en otro vídeo. Entonces, hasta aquí. Bye.